Bueno, hoy es domingo 22 de abril del 2018. Quiero decirles que el día de hoy me siento muy contento, muy gozoso, como regularmente cuando vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestro entendimiento, nos consuela, nos confronta con nuestro pecado. Y qué privilegio nos da como iglesia abrir la Escritura y llevar nuestra vida a abrirla y ver a través de la radiografía de la palabra de Dios lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ustedes saben que estamos en la serie de mensajes reordenándonos y hoy vamos a entrar como si fuéramos un médico. Empezamos a ver el diagnóstico general en el capítulo 1, los falsos maestros. Empezamos en el capítulo 2, la congregación, y hoy empezamos a entrar ya al corazón del problema dentro de la iglesia, el liderazgo. Y este mensaje tiene como propósito poner a Cristo en medio, poner tu mirada en Él, y tú puedas tomar dos posiciones al escuchar este mensaje el día de hoy. Y yo quisiera que tú tomaras la posición bíblica en relación a que cuando pensamos en el liderazgo de la iglesia, por lo general pensamos en el pastor, en los diáconos o en algún hermano o hermana que está participando en un ministerio dentro de la congregación. Pero la palabra de Dios también nos llama, esto es un patrón bíblico, es el estándar que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir. En otro sentido, nuestra forma de caminar con el Señor es lo que nosotros vemos en su palabra a través de personas que Dios pone por encima de nosotros, no en un sentido que tengan alguna capacidad mayor, sino que han demostrado a través de su carácter, a través de lo que Dios está haciendo en la transformación, que son hombres fieles en los cuales son el medio de que las personas que están dentro de la iglesia puedan reflejar a Cristo, de manera que la iglesia pueda caminar con ese patrón. Y decía dos posiciones en relación al mensaje, que la primera es que tú no veas, este es un mensaje para el pastor y el liderazgo de la iglesia y no es para mí, y bueno, pues vamos a ver qué se me pega. No, la posición importante es que tú, seas varón, seas mujer, son características de una persona que ha nacido de nuevo, son características de una persona que el Espíritu Santo le está convenciendo que es necesario que haya una transformación del corazón. Así es que vamos a abrir la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo número allí 1 al 7. Eso es lo que veremos en relación el día de hoy. Así es que les invito allí que juntos lo podamos llevar. 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Bueno, el título del mensaje tiene por nombre la urgencia de un liderazgo espiritual. La urgencia de un liderazgo espiritual es tan importante, no solamente dentro del hogar, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro donde cada varón, cada mujer, cada creyente camine. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que necesitamos es la dirección, lo que Dios nos habla en relación a cómo debemos conducir a los que Dios ha puesto detrás de nosotros. Y tiene la base en este capítulo 3 del 1 al 7. Hoy veremos solamente la razón por qué era tan urgente que Pablo le diera estas instrucciones. Bueno, hemos dicho que
libro son las instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Vimos en el capítulo 1 la instrucción de cómo tratar con los falsos maestros. Número 2, la adoración. Pablo le dice en relación a los aspectos que cómo la congregación en general tenía que conducirse. Y ahora en el capítulo número 3 le muestra cuál es la motivación, cuál es el entendimiento que debe tener los que sirven a la iglesia, el liderazgo. Y antes de iniciar, veamos lo que dice Proverbios 23:12. Este fue el texto que vimos ayer en nuestro devocional. Les animamos a que puedan seguir. Y me llamó mucho la atención este versículo, Proverbios 23:12. Dice la Escritura: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Este corazón me gusta porque muchas veces nosotros, los cables, dice el pastor Quique Torres, que los cables están allí pero no están conectados. Es decir, como cuando el coche no funciona y nos damos cuenta que era un cable que solamente tenía que haber conexión. Es lo que muchas veces en la vida de muchos cristianos está ocurriendo. Conocen el deber ser, conocen ciertamente qué es lo que tienen que hacer: amar a sus esposas, someterse a sus esposos, amar al prójimo, amar a Dios, pero en la vida práctica no aman a su esposa, no aman a su esposo, no aman a su prójimo y se aman a sí mismo. Y el problema es conectar la mente con el corazón y lo que oímos con el corazón de manera que lo apliquemos. Un cristianismo que no aplica es un cristianismo pues que no se está viviendo. Es un cristianismo que tarde o temprano, dice el pastor Archie Sproul, que ciertamente muchas veces somos más imitadores de los fariseos que de Cristo. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían el deber ser, conocían qué era lo que tenían que hacer, pero no estaban conectados al corazón. Las cosas que las hacían no eran con una motivación correcta. Y cuando en una vida ciertamente no hay esa conexión entre el corazón, la mente, la motivación son engañosas, nos cansamos, nos aburrimos. Por eso ciertamente, si tú llevas mucho tiempo en el cristianismo y no estás experimentando crecimiento, madurez, porque en el cristianismo la premisa básica es que crezcamos en conocimiento, en gracia y paz. Es lo que dice, lo que concluye el último versículo allí de la carta de Pedro en relación a lo que dice: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Vayamos rápidamente allí, segunda de Pedro 3, 18. Pedro les dice a los creyentes que habían sido dispersados, había persecución en la iglesia después de que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó. Las palabras concluyentes de él: miren, hermanos, el objetivo de la vida cristiana no es que te plantes en una banca, pases 30 años, 40 años cantando los mismos himnos, teniendo la misma Biblia, teniendo la misma vida. No, la vida cristiana es crecer en la gracia. ¿Por qué? Porque por gracia nosotros fuimos salvos, por gracia nosotros somos transformados y por gracia de Dios un día veremos a Cristo cara a cara. Entonces la vida cristiana se trata de crecer en conocimiento, dice allí, ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué crecemos? ¿Por qué sabemos más de Cristo? ¿Por qué nos parecemos más a Él? ¿Por qué buscamos negarnos a nosotros mismos? Básicamente la motivación es porque Él se merece todo nuestro esfuerzo. Él es nuestra motivación. Cristo es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente. A Él sea la gloria ahora, hoy, ayer y ¿hasta cuándo? Hasta el día de la eternidad. Esa es una buena razón para motivarnos. Así es que si sientes de que es que ya me cansé, ¿han visto esos cristianos? Es que ya me cansé y se están quejando de todo y no disfrutan la vida cristiana. A veces da ganas como darles un zape, ¿no? A ver, segunda de Pedro 3:18. Antes que crece. No le vayan a dar un zape. Va a decir: pastor, usted me dijo, mi esposo me dio un zape. No, solamente es en un sentido mostrarle la plenitud de la vida cristiana. Antes de que te quejes, hazlo bien, crece, la gracia, el conocimiento. Necesitas estar expuesto a la palabra de Dios. Necesitas estar en un grupo de mujeres
de varones que te estén pidiendo cuentas, que te estén apuntando a Cristo. Es peligrosísimo andar en la vida solo, ¿cierto? Yo decía cuando era joven, bueno, soy joven, pero decía cuando me quería salir de la casa con mi mamá de rebelde, ya mi abuela más cumple 18 y me salí hasta los 26 años. ¿Cuál? Ciertamente muchos de nosotros pensamos que salir y irse de la casa es peligrosísimo. Mujer, si tú vives sola, si te has ido de la casa, es peligrosísimo. Si tú no caminas con Cristo, si tú no estás en una iglesia que vele por ti. Hay muchos cristianos que no quieren pedir rendición de cuentas y les digo, a mí no me gusta eso. Espérate, tranquila. Así es la vida cristiana. Si tú formas parte del cuerpo de Cristo, estás dentro de una comunidad de hombres, de mujeres que están luchando con su pecado, pero que lo que los une, lo que los motiva es el regalo inmerecido de Dios, la transformación de Dios a través de conocer más y más. Y esto lo hacemos porque solo Cristo es digno de esto, ¿sí? Bueno, entonces, varón, si te gusta andar solo, que nadie te pida cuentas y tu esposa te dice, ¿qué hiciste con el dinero? Oh, este es mi dinero. No. Entiende, fuimos llamados para pedir ¿qué? Cuentas. Es lo primero que Dios le dijo a su hermano de Abel, a Caín. ¿Dónde está tu qué? ¿Nuestro hermano? ¿Y qué sucedió? ¿Dónde estás? ¿Por qué llegaste de noche? Ayer ciertamente me tardé un poco. Mi esposa me pidió algo que fuera del coche y ya a los 3 minutos me estaba hablando y ya le expliqué, pero es que eso se hace rápido. Qué bueno que se preocupa de mí. No porque ciertamente, ¿saben qué? Porque es que pastor está diciendo que su esposa no confía en usted, ni yo confío de mí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es ¿qué? Engañoso, perverso. Necesitamos ver nuestro celular, abrirlo, nuestras cuentas de correo electrónico. No, pero ¿cómo cree que? No, o sea, nuestra vida debe ser pública, transparente. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, continuamos. Regresamos entonces a esto. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Hay muchos que saben esto ya lo sé. De nada sirve si no lo aplicas. ¿Sí? La prueba es aplicarlo. Bueno, vamos al mensaje. 3 puntos. Veremos el impacto de tener un liderazgo no espiritual. ¿Cuál fue el impacto de que Pablo, aproximadamente 3 años, estuvo formando un grupo de hombres? Y esto a mí me anima. Yo cumplo en este mes de abril 4 años que estoy con ustedes. Yo creo que los primeros 3 como que estaba ahí viendo, no le agarraba aquí cómo era este tema de estar formando a los varones. Gracias a Dios que los varones están respondiendo, pero esos somos llamados a ser discípulos. ¿Con qué propósito? Para que ellos caminen como Cristo. Segundo, veremos el entrenamiento que Pablo les dio a estos varones. Y número 3, las consecuencias después de su partida. Bueno, vamos entonces al impacto. La iglesia es un reflejo del testimonio de sus líderes. Esto es muy importante. La iglesia es un reflejo del testimonio de sus líderes. Si quieres tú ponla allí. La casa, mi casa, es un reflejo ¿de quién? De mi papá, de mi esposo. ¿Sí? No, la casa es un reflejo de la mamá, de la esposa. No, es incorrecto. La casa, tu casa es un reflejo de quién está al mando. ¿Quién es el responsable? La casa es un caos. ¿Por qué? Porque el liderazgo no está tomando su función, su rol. Entonces, vayamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a esto. Oseas 4:9. Dice la palabra de Dios: y los que hacen los sacerdotes, esta es la Nueva Traducción Viviente. Sí, no creas que estoy distorsionando la palabra. La Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, siempre la utilizamos la versión cuando predicamos, pero Nueva Traducción Viviente dice: lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que, vean, esto es muy importante.
Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como a quién, como al pueblo. ¿Por qué? Por sus perversas acciones. ¿Cuál fue el problema? La gente dice, bueno, es que mi mamá le echa la culpa, es que mi mamá no tuvo cuidado de mí, mi papá no tuvo cuidado. Bueno, ya estás grande, ya es mayor de edad. Busca caminar con una mujer cristiana, busca caminar con un hombre cristiano. Pastor, no sé, está hecho un caos. Busca consejería bíblica, busca una iglesia que no solamente te esté enseñando la palabra a nivel, no, pero es que aquí es versículo a versículo y mira con una profundidad, sí, pero eso no es suficiente. Necesitas que esos hombres, esas mujeres, estén moldeando la ¿qué? La palabra de Dios. Proverbios 22:13, ¿qué dice? Aplica tu corazón, ¿qué? Aplica tu corazón, aplica la sabiduría, aplícala a tu corazón, aplica la palabra de Dios. Es lo que vimos ahí, en Proverbios 22 del domingo pasado, hace 2 domingos, Proverbios 22 del 17 al 19, y hoy vimos Proverbios 23:12. Entonces, necesitas tú caminar con otra mujer, si eres mujer, acuérdense, niños con niños, niñas con niñas, a menos que sea tu esposo, ¿sí? Y tú necesitas, lo hemos estudiado, ¿quién es el que enseña en la casa la palabra de Dios? El varón. Miren, me encanta porque no contestó ningún hombre. Contesta la mujer. ¿Qué pasó, varones? Yo. ¿Sí? Así tienes que ponerte las pilas. No, pastor, es que yo no sé. Pues ponte a estudiar, papacito. Para eso está, vente al estudio de los ¿qué? De los varones. Ahí está la escuela de varones. En la escuela de los niños ya les llaman. Es que escuela ¿para qué? Para padres. No, en mis tiempos no había eso. Pero ciertamente necesitamos aprender a ser hombres bíblicos y mujeres bíblicas. Lo vimos hace 15 días. Mujer, busca una maestra del ¿qué? Del bien, una mentora, ¿sí? Ay, pastor, pero yo ¿cómo le voy a decir si yo nada más le abro mi vida a mí mismo? Pues por eso estás bien enrollada y tus pensamientos, ya estás pensando suicidarte y ya no sabes qué hacer y ya fuiste con la hechicera, con las cartas, ya fuiste de rodillas a la basílica. Mira, necesitas la palabra de Dios, pero necesitas también otros hombres que te vayan ¿qué? Moldeando. El sábado pasado pasamos un tiempo bien padre, ¿verdad? Gracias a Dios. Desde la mañana venimos aquí, nos comimos unas quesadillas, tuvimos convivencia con otros creyentes. Necesitamos que otros nos moldeen. No, es que a mí me gusta. Bueno, vas a padecer. Aplica ese principio bíblico de la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, esto también ¿qué? Segará. No, es que a mí no me gusta trabajar en equipo. Pues no, porque eres tan egoísta. Piensas tanto en ti, eres tanto de falta de paciencia. Es que a mí no me gusta que nadie me pregunte nada, que ni me cuestione. No, pero es que así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana del Señor Jesucristo, siempre que fue un encuentro uno a uno, ¿qué le decía? ¿Qué les preguntaba? Eran preguntas personales. El joven rico, ¿por qué me dices que, maestro, que? Bueno, si solamente hay uno. La mujer en Juan 4, samaritana. ¿Dónde estás? ¿Dónde adoraban vuestros padres? Bien dices, no solamente has tenido 4 maridos. Ciertamente, hermanos, tenemos que estar con un grupo de hombres, de mujeres que nos hagan las preguntas. Imagínate, andas sola, no te expones a la palabra de Dios, o andas solo, no te expones a la palabra de Dios, y luego andas corriendo porque ya se te juntaron todos los problemas. ¿Sí lo ven? Entonces observa esto. Dice la palabra de Dios, Oseas 4:9, que cuando el liderazgo de la iglesia, de la casa, no estás conduciéndose conforme a la palabra de Dios, también esto afecta a aquellos que forman parte de la iglesia. Y Dios ciertamente disciplina tanto a quién, tanto al liderazgo como a quién, como a los que están dentro de bajo ese liderazgo. Bueno, ¿cómo debe ser entonces? Bueno, aquí el ejemplo es claro. Un cristiano busca imitar ¿a quién? A Cristo. Un cristiano busca imitar a Cristo. En otro sentido, la vida cristiana es
seguir a Cristo, obedecer a Cristo, amar a Cristo. Y ciertamente cuando el Señor Jesucristo decía tome su cruz y sígame, la alusión de la cruz era la renuncia a uno mismo, era renunciar a Él, a su identidad, a sus metas, para todo esto caminar conforme a Cristo. ¿Y el mundo cómo lo hace? Bueno, los no cristianos imitan ¿a quién? A otros. Aquí, ¿cuál es la identidad? Aquí está bien claro, ¿no? ¿Cuál es la identidad? ¿A quién seguimos? A uno nada más, a Cristo. ¿Y aquí? ¿A quién sigues? ¿Y se acuerdan de esa canción? Sigan al líder, líder. ¿Y cuál entre el líder, ¿dónde está ahí? ¿Quién sabe dónde está? Y aquí por eso hay tanta confusión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ciertamente tú te enamoras, sigues un placer, un deseo, pero esos placeres, esos deseos no traen paz a tu corazón. Y es lo que había confusión dentro de la iglesia de Efeso. El liderazgo de la iglesia de Efeso había perdido su efectividad porque había dejado de seguir a Cristo y habían puesto su mirada en básicamente, había dos hombres en la iglesia de Efeso que habían ciertamente afectado no solamente la forma de vivir, no solamente entender el evangelio. Y esos hombres, ¿quién eran? En el versículo último de Primera de Timoteo capítulo 1, ¿lo recuerdan? Himeneo, ¿y quién? Véanlo allí. Y Alejandro. Himeneo y Alejandro, ¿ok? A quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no que blasfemar. Bueno, el liderazgo de la iglesia debe buscar imitar a Cristo de modo que sus miembros hagan lo que? Lo mismo. Pero pastor, eso es para la iglesia. No, también es para tu casa. ¿Sí? Varón, el esposo, ponle allí, el esposo debe imitar a Cristo de manera que su esposa, de manera que sus hijos imiten ¿a quién? A Cristo. Ustedes han escuchado, es que yo no sé cómo le hago, es que yo no puedo ver a Cristo. No ves a Cristo, pero ves al líder que imita ¿a quién? A Cristo. Vayamos ahí rápidamente a Mateo capítulo número 10, versículo número 25. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 10, 25. Observen esto. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Hasta ahí. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Es muy claro. Mira, la meta, el estándar, el patrón a seguir. Por eso ciertamente en una casa donde no hay un líder, donde no hay una autoridad, donde no hay un ejemplo, pues todo se mezcla, ¿no es cierto? Hay confusión. Es que el día de mañana tú dices esto, mi mamá dice o el otro. El esposo y la esposa son una sola carne. Deben ambos imitar ¿a quién? A Cristo. En la iglesia es de la misma forma. Un liderazgo espiritual, veíamos ayer en el estudio de varones, reconoce sus debilidades, reconoce sus temores y reconoce su dependencia ¿de quién? De Dios. Es lo que vimos en 2 Corintios 12 con Pablo. Bástate ¿de qué? Su gracia, la gracia de Dios, porque en mi debilidad yo soy ¿qué? Poderoso ¿en quién? En Cristo. Entonces, noten esto. Regresamos entonces a la siguiente cita, 1 Corintios 4, 16. Pablo lo pone de otras palabras muy sencillas. 1 Corintios 4, versículo número allí 6. ¿Sí? 1 Pedro 4, 6 y 16. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. ¿A quién? Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Quién era el ejemplo? ¿Quién es el centro? Cristo. Cristo es el que nos juzga, Cristo es el que conoce las intenciones
de nuestro corazón, versículo número 5, primera de Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y primera de Corintios 4, 16 dice, por tanto, hermanos, les ruego que me imitéis, ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo imitador ¿de quién? De Cristo. La pregunta aquí es, varón, mujer, ¿tú puedes decirle eso a tu hijo, a tu hija? Mira, hija, te ruego que me imites, porque así como yo hablo, así como yo respondo, así responde ¿quién? Cristo. Bueno, esa debe ser. Si tu respuesta fue, no, yo no quiero que mi hija sea así o mi hijo sea así, bueno, tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa. Pero qué hermoso sería, mira, te ruego que me imites. Pablo les dice eso. Ustedes observen que cuando el liderazgo está mal, pues la gente de atrás empieza a hacer lo mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo servimos dentro de la iglesia. Recuerden que estamos reordenándonos como iglesia, porque venimos de un patrón de que nos enseñaron a hacer, no, es que así, miren, los bautistas, miren, hermano, nosotros somos cristianos bíblicos, buscamos ser bíblicos. Cuando nosotros ciertamente como hombres empezamos a añadir a la palabra ciertos aspectos de preferencia por encima de la escritura, fácilmente nos vamos a desviar. Entonces, dice la palabra de Dios, regresamos el siguiente texto allí en Filipenses 4, 19. Noten esto, Filipenses capítulo número 4, 19. Observen ahora esto. Pablo les dice a la iglesia de Filipos, en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. En otro sentido, si tú sigues a Cristo, si yo sigo a Cristo, si el liderazgo espiritual sigue a Cristo, ¿quién va a suplir todo? El problema es que nosotros nos empezamos a desesperar y queremos seguir el patrón del jefe. Oye, mira, mi papá le hacía así y yo vi que le obtenía ganancias en el negocio si no declaraba impuestos, y mira, le hacía. Estamos mal. ¿No sucede? Es que yo vi que mi mamá se controlaba, así se callaba a mi papá, así. Ahora sí yo lo voy a aprender. ¿Lo observan? ¿Y qué sucedió? Un mal ejemplo se replica en el ejemplo de los que. Pero si tú estás siguiendo a Cristo, tú no vas a responder como los hombres. Entonces, yo quiero animarte a que tú pienses en qué cosas tú puedas decirle, mira, hija, esposa, esposo, te ruego que me imites, porque yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. ¿Sí lo observan? Bueno, vamos al siguiente punto. Si tú imitas a Cristo, Dios suple lo necesario para que tú lo imites. Identifique esos patrones pecaminosos. Identifique esas conductas. Lamentablemente, como estamos más expuestos a la influencia de este mundo, respondemos como este mundo hace, como este mundo responde, como este mundo piensa. Actuamos con celos, con iras, con contiendas, con venganza, porque el mundo, porque mi amistad, mi comadre, mi amigo, mi hermano me dijo, o yo vi que a él le resultó. Pero la pregunta es, ¿así respondió Cristo? ¿Así es como Dios, la palabra de Dios me manda a responder? Bueno, vamos entonces al siguiente punto. El entrenamiento que la iglesia de Éfeso recibió por parte de Pablo. Pablo ciertamente entrenó por 3 años a un grupo de hombres para liderar la iglesia. ¿Saben cuál es el grave problema hoy de nuestras iglesias, hoy, en la época donde nos encontramos? De que no hay entrenamiento ¿para quién? Para los líderes. La gente llega y quiere empezar a servir. La gente llega y quiere empezar a mandar, a decir. Y ¿saben qué? Cuando la gente le pide cuentas a una persona de cómo serviste, ¿qué pasa con la gente? Se ofende. ¿Sí saben? ¿Y por qué se ofende? En el trabajo te piden ¿qué? Cuentas. ¿No es cierto? Oye, te di tanto dinero, ¿qué hiciste con el dinero?
Oye, pásame el reporte. No le dices a tu jefe, no te pasó nada. No, yo ya lo hice así y ya. A mí no me gusta que me pidan. ¿Qué te dice tu jefe? Mira, muchas gracias por tu cooperación, pero aquí el jefe soy yo. Hermanos, servimos al Rey de Reyes, Juez del universo. Tenemos que servir de la mejor forma. Y no significa que no sirvamos al Señor sin entrenamiento. ¿Tú quieres servir? ¿Cuántos de aquí quieren servir dentro de la iglesia? A ver, levanten su mano. Si no la levantes, no te preocupes. Reconozco y honro tu honestidad. Y Dios va a trabajar contigo, hermanita, no te preocupes. O si no eres creyente, mira, no sirvas. Mejor ruega que Dios te dé convicción de pecado y de arrepentimiento. Pero honestamente, hermanos, cada uno de nosotros debe de servir con un corazón que se prepare. Y esto es lo que vemos en Hechos 20, 16 al 36. Observen esto. Hechos capítulo número 20, versículos del 16 al versículo número 36. Hechos 20, 16 al 36. Observen esto. Dice en la escritura: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Recuerden que Pablo se había propuesto regresar a Jerusalén para celebrar esta fiesta de los judíos, pero pasó a Efeso. ¿Con qué propósito? Versículo 17, vean esto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Noten esto. Llamó al liderazgo de la iglesia de Éfeso. ¿Con qué propósito? Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Noten esto. Primero lo que está diciendo Pablo es: miren, mi carta de recomendación es mi testimonio. Ustedes saben cómo yo me comporté. No les digo, ustedes saben que yo estudié con el maestro de Gamaliel que sabía la ley. Ustedes saben que yo soy judío. No. Él no habló de sus credenciales. No les dijo: miren, yo estudié en el seminario, yo hice. Porque hay mucha gente cuando llega a la iglesia dice: mire, es que yo he tenido tantas experiencias, he sido diácono, he sido pastor, y mire, pastor, aquí, y usted le puede dar, le traigo las cartas de referencia. Mira, eso no vale nada si tu experiencia no ha manifestado transformación, que tú reflejes a Cristo. Pablo le dice en el versículo 17: ustedes saben cómo yo me he comportado, su testimonio. Entonces, varón, líder a que has sido llamado, tu conducta, tu comportamiento es el primer requisito para servir ¿a quién? A Cristo. ¿Y en dónde vas a empezar a servir a Cristo? Pastor, yo quiero servir en la iglesia. Déjame preguntarte una cosa. ¿Me permitirías preguntarle a tu esposa cómo tú sirves? ¿Le sirves a ella? ¿Me permitirías preguntarle a tus hijos cómo sirves? El que quiere servir en la iglesia, primero tiene que servir ¿en dónde? En su casa. Si no, se vuelve una persona que dice algo, lo hace afuera, pero no lo hace ¿dónde? En su casa. Y su primer ministerio es ¿quién? Su primer ministerio es su casa. ¿Lo observan? Entonces noten lo siguiente. Dice el versículo allí, número 19. Por eso, hermanos, los que están viendo aquí servir, pregúntenle a Carmen: oye, Carmen, ¿cómo estás sirviendo? ¿Cómo te trata tu esposo? Hermanos, necesitan ustedes pedirnos cuentas al liderazgo, ¿sí, hermanos? Y nosotros también necesitamos pedirles cuentas a ustedes. ¿Cómo están caminando? Porque tenemos que cuidarnos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que ciertamente está en juego es el testimonio de Cristo delante de una audiencia que no cree en un Salvador, que no cree que Dios tiene poder para transformar vidas. Entonces vean el versículo número allí 19. Vimos, primer requisito para servir, nuestra ¿qué? Conducta, ¿correcto? Entonces, ¿dónde empezamos a trabajar? En nuestra casa. Versículo 19. Dice el versículo 19, sirviendo ¿a quién?
Me encanta. Pónganle ahí un círculo. Subrayen su Biblia. No, pastor, es que mi Biblia me la regaló mi abuela y me costó. Bueno, de todos modos te vas a morir y la misma te la vas a llevar. Mejor ayúdale a una persona cuando la lea, ahí vea que era importante. ¿Sirves a quién? Al Señor. Al Señor. No es que yo no le sirvo, es que estoy enojada con él, no le voy a hacer de comer. No, es que la verdad a mí no me gustó cómo me habló. El pastor no me gustó ciertamente estos aspectos, porque yo ¿han escuchado esos hermanitos y esas hermanitas que han dicho, es que yo ya serví mucho al Señor? Caramba. ¿Sí han escuchado de esos? Yo ya me cansé de servir al Señor. Espérame, hermanita. Aquí el tema, uno sirve. ¿Cuál era la motivación que dijimos? La premisa central del capítulo 3. ¿Se acuerdan? Versículo número 16 de Timoteo. Póngale ahí un separador. Ahorita vamos a regresar a Hechos. Vamos a primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16. Esta es la motivación para servir al Señor. ¿Cuál es la motivación? Es indiscutible, dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, 16. Es indiscutible. Esta es mi motivación para servir a mi esposa, a mis hijos. ¿Se vale decir estoy cansado? Sí. Duérmete unos 15 minutos, una hora, descansa y al siguiente día empiezan otra vez a servir al Señor. Es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es la motivación? Que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En otro sentido, Dios tomó nuestro lugar al serse hombre, nos justificó delante del Padre y el Espíritu Santo nos da testimonio que ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Fue visto por los ángeles, fue conocido por los hombres, se predica a los perdidos y se cree para testimonio que Jesucristo es el Señor, de manera que el testimonio fue afirmado porque Cristo Jesús resucitó el tercer día, fue recibido por el Padre. Isaías 53:11, que la ira de Dios quedó satisfecha, si no de otra forma el Padre no lo hubiera recibido. De manera que gracias a que Cristo murió, resucitó, se hizo hombre, mis pecados son perdonados y yo soy reconciliado con Dios y hoy tengo paz para con Dios. De manera que ya no vivo yo para mí, sino ahora vivo ¿para qué? Para servir ¿a quién? Al Señor. Regresamos entonces a Hechos capítulo número 20, versículo número allí 19. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, dice Pablo, les dice a los ancianos. Versículo 19, ¿cómo? Háganle la pregunta a Pablo, ¿cómo te has comportado? ¿Cómo se comportó Pablo en la iglesia de Efeso? ¿Qué hizo? Versículo 19, ¿sirvió a quién? ¿Y cómo lo hizo? Mira, véanme cómo yo vengo vestido, véanme cuánto yo dinero puse, véanme que yo fui, es que yo siempre lo hago, hermano, es que yo siempre me preocupo. Espérate, tu servicio a Dios es que desinteresado, es con humildad, no es que ya me toca, no, ya, pastor, yo ya estuve mucho tiempo aquí, mire, ya pasé todo, es más, y yo no sé cómo aquel o aquella que ni sabe, sirve, yo lo hago mejor. La alarma, todavía no estás preparado. ¿Sirve con qué? Con humildad. Y con poca humildad, con un cuarto, con medio kilo, 900 gramos, con toda ¿qué? Humildad. ¿Qué significa toda humildad? En otro sentido, en cualquier área, hazlo para el Señor. Para el Señor. Y con muchas lágrimas, ¿por qué? Hazlo, ay Señor, voy a servir, voy a llorar. No, porque cuando uno sirve al Señor ciertamente hay ¿qué? Sufrimiento, dicen gozo. Sufrimiento, ¿por qué? Es que, ¿han escuchado? Es que yo lo hice de todo corazón y mis hermanos ni me reconocieron, ni me dieron ni siquiera las gracias. Y además son unos hipócritas y a mí no me gusta. Espérate. Así son, ¿por qué? Porque son pecadores, son pecadoras. ¿A quién estamos pensando tú? Que estamos sirviendo, que ciertamente tus hermanos y tus hermanas son santos, son posicionalmente declarados santos, pero están luchando con su pecado. Y claro, eso te duele, ¿no es cierto? Porque tú lo hiciste de corazón, con toda humildad, pero si ciertamente
tus lágrimas son porque tú querías ser reconocida o no fuiste valorado. Tu servicio no fue ¿para quién? Para el Señor. Tú estabas esperando que algo que no recibiste. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Qué tal se siente? Feo, ¿no es cierto? Pero cuando sientas feo, acuérdate, estoy pecando. No, mi servicio no era ¿para quién? Para Dios. ¿A ti qué te importa lo que los demás digan de eso? ¿A ti qué te debe de importar? Que tú lo estás sirviendo ¿para quién? Para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tomó tu lugar, se hizo carne, murió, resucitó y tus pecados hoy ya han sido ¿qué? Perdonados. Entonces, el problema es que tienes la mirada ¿en quién? En los hombres. ¿Y no en quién? En Cristo. Vean esto, versículo 19. Y pruebas. Cuando servimos a Dios, es que a mí no me pasaba esto, pastor. Yo cuando no servía, no tenía estos problemas. ¿Yo qué necesidad tengo de estar metiéndome en estos problemas con estos hombres y con estas mujeres? ¿Qué necesidad? Yo no. ¿Se han escuchado? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? No estoy hablando de otra iglesia, no sé. Cuando tú sirves al Señor, ciertamente hay ¿qué? Hay pruebas. ¿Por qué? Pero esas pruebas te sirven. ¿Sabes por qué? Porque te van puliendo tu carácter. Porque te están diciendo, mira, tú sirve al Señor desinteresadamente. Porque lo que más importante que ni te merecías, ya lo recibiste. ¿Y qué fue? La gracia de Dios. ¿Un qué? Salvador que yo no merecía. Entonces, ¿qué estás esperando? Es que pastor, yo siempre he soñado ser el tercer arcángel que está ahí postrado entre el Señor. No, eso no. Esos son sueños irreales. El sueño más grande que puede tener el hombre es que se ha reconciliado con su Creador. Y ese sueño ya fue hecho realidad ¿en quién? En Cristo Jesús. Y no es un sueño, es una realidad si tú crees en Jesucristo. Entonces observa esto. Pruebas que me han venido por las acechanzas de los ¿quién? ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran los que verdaderamente conocían el camino de Dios, conocían la ley, eran el pueblo escogido. Es decir, el ataque, el golpe bajo vino ¿por quién? Por los que mejor deberían haber que servido, valorado, servido juntos. Fíjense, las pruebas me vinieron de los que a quien más confianza yo le tenía, me traicionaron. Me mandaron ciertamente a perseguir. Ellos me entregaron ¿con quién? Con los romanos. Me pusieron a juicio. Pero ¿quién eran los judíos? Los que esperaban al Mesías, al Salvador. Y eso es lo que sucede cuando servimos al Señor. ¿Qué pasa? Es que la verdad, yo no me esperaba eso. Que este hermano con tanto sal, o este hermano con tal, no me dejara así. Mira, no es sorpresa. A Pablo, ¿qué le sucedió? Al Señor Jesucristo, ¿qué le sucedió? Y lo mataron, y a ti todavía ni te matan, y apenas te estás preocupado porque están diciendo cosas que no son realidad. Tu servicio es para el Señor. ¿Lo observan? Entonces, vean esto, versículo número 20. Pero vean esto. Pablo tenía su mirada puesta en Cristo, como nada que fuese útil. He rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas. Aquí está un liderazgo espiritual. Un liderazgo espiritual sabe a quién sirve, sabe su motivación y está dispuesto a padecer por continuar cumpliendo su llamado. Como nada que fuese útil, es decir, yo no ciertamente me dejé, yo no ciertamente dije, porque ciertamente cuando a Pablo lo querían matar, Pablo ¿qué les decía? Para mí, miren, para mí el ¿qué? El morir es ¿qué? Es Cristo. Bueno, ya antes no te vamos a matar, te vamos a dejar vivir. Para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Oiga, pues lo queremos matar, dice que le va a ir ¿qué? Bien. Lo queremos dejar vivo, le dice, bueno, pues vamos a darle latigazos, vamos a apedrearlo, vamos a hacerle. Y dice, mis padecimientos son que en gloria, en mi debilidad yo me fortalezco. No, pues no podemos con este. ¿Qué Avengers, ni qué superhéroes, ni qué? No. Es Cristo que está por encima de quién? De todos.
Entonces nota esto. ¿Te has desanimado cuando tú has servido a Cristo y a la iglesia? ¿Sí te has desanimado? No sean mentirosos, ¿eh? Porque dicen, no, la realidad nos desanimamos cuando servimos a Cristo, ¿o no? Sí. Porque cuando más disposición, cuando yo más quiero servir a Cristo, cuando yo más quiero padecerme a Cristo, llega el otro y dice, no, ni te preocupes, vete, es más fácil ser hipócrita y vivir esta vida. No, Pablo dijo, yo como nada lo he valorado, todas las demás cosas me son inútiles. Lo que es útil en esta vida es seguir, ¿qué? Proclamando el evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta la cocina de ¿qué? De la casa. No he rehuido de hablarles el evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta en sus propias ¿qué? Casas. ¿Por qué? Porque esa era la comunión con el cuerpo de Cristo. Versículo número 21. ¿Y qué les decía? Testificando ¿con qué? Versículo número 18. ¿Con qué testificaba? A ver, conéctate porque ya... ¿Dónde? Ya me perdí. ¿Qué versículo? ¿Qué les testificaba? Con humildad, con su comportamiento. Les testificaba y les decía, oye hermanito, no, es que Pablo, la verdad es que estos judíos, pero son bien perversos, de veras, es que Pablo, tú no sabes, es que de veras, de que ya estuvo en esta mujer, este hombre debería ser líder. Y Pablo les decía, miren, yo les testifico que tu problema, mi problema, es falta de ¿qué? De arrepentimiento. Es nuestro problema. ¿Qué es lo que nos impide seguir sirviendo a Cristo? Pedirle perdón porque yo quiero servirle a Cristo bajo mis propias ¿qué? Circunstancias, ¿no? Mira, Señor, yo quiero ir... Por eso la gente ciertamente no está brincando de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio. Por eso la gente es de doble ánimo. ¿Por qué? Porque ciertamente quiere servir a Cristo bajo sus propias circunstancias. Y están equivocados. Por eso... ¿Por qué? Porque no están dispuestos a renunciar a su amor a ellos. No están dispuestos a pagar el costo. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Todo. Mucho es todo. ¿No es cierto? Porque ¿qué sucede? Si me dicen, oye, es que ven porque te quiero presentar a un hermano para que te hable de Cristo y te ayude. No, manita, la verdad es que pues yo no tengo remedio. La verdad yo ya estoy como tirado así para que yo ya no tengo salvación. Si tú te sientes así, mira, para eso Cristo murió. Es lo que dice 1 Timoteo. Cristo vino a morir por los perdidos, como tú y como yo. Así es que si te sientes bien, pero así, bien miserable, Cristo Jesús vino a morir por ti. Y tienes esperanza. Gracias a Dios por su palabra. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos, a gentiles. ¿Qué les dijo? Miren, ustedes tienen que arrepentirse, cambiar su forma de pensar, tienen que cambiar su camino, tienen que volverse ¿a quién? A Dios. Y por eso me encanta verles. Y me llena de gozo ver aquí a hombres, mujeres que ya no vienen como los niños y vinieron quizás así a ustedes aquí arrastras y venían a decir vente para acá, man, y ahí vienen ellos, no quiero entrar, mira, es que de veras es que estás bien perdida, estás bien perdido y hoy están aquí solos. Llegaron ¿qué? Solas. Es un testimonio de su vida, ¿sí saben? ¿Por qué? Porque estaban Ni siquiera entendían, además llegaban aquí, veían los cantos, quién sabe qué estar hablando de esto. Pero ¿saben qué? Dios hace la obra. ¿Por qué? Porque ustedes han dejado de mirarse a ustedes, han dejado de mirar al mundo para mirar a quién, a Dios. Arrepentimiento para con quién, con Dios. Así es que no te desesperes, papá. No, es que mis hijos no tienen esperanza. No, yo ya les he hablado. Pídele perdón y cállate la boca, porque eso no es bíblico. Cristo Jesús vino por tus hijos perdidos, por tu esposa perdida. Vino por ellos. Y tú te jactas de que ellos no tienen esperanza. Ponte primero a mostrarles que tu testimonio con tu conducta.
Y lo primero que pudiera hacer es humildad y decirle: Señor, he pecado contra ti, he pecado, y dile a tu hijo: perdóname. Tienes esperanza. Arrepentimiento para con Dios, les dice, y de la fe. ¿En quién? En nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Ahora he aquí, les dice, ligado. Vean esto, versículo 22, me encanta. Pablo les dice: miren, la verdad, yo no he podido dejarlos de pensar en ustedes, de orar por ustedes, de preocuparme por ustedes, de buscar servirles, porque yo estoy ligado ¿a quién? A ustedes, porque lo que me une a ustedes es ¿quién? Es Cristo. Yo estoy ligado a ustedes en espíritu. Yo me tengo que ir a Jerusalén sin saber lo que allá me va a pasar. Me pueden matar. Eso no me importa. Pero yo ciertamente no he rehuido, versículo 20, de enseñarles, de anunciarles, de hablar públicamente, de decirles en su casa que ustedes necesitan arrepentirse. ¿Para con quién? Para con Dios. Y tienen que tener fe ¿en quién? En Jesucristo. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Hermanito, hermanita, ¿quieres servir a Cristo? ¿Qué te espera? No, es que yo ya mejor me voy a otra iglesia donde no haya problema. Hermanita, ¿te esperan qué? Tribulaciones. Esa es la vida cristiana, porque cuando vengan esas pruebas, tú vas a mostrar ¿a quién? A Cristo. La gente va a saber cómo va. La gente quiere que tú respondas como este mundo responde, porque no entienden, porque ellos están ciegos, ellos están sin entendimiento, y ellos lo que necesitan no solamente es escuchar, necesitan ¿qué? Ver. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo hablas de tu esposo? ¿Cómo hablas de tu esposa? ¿Cómo hablas de tu enemigo? ¿Cómo perdonas a tu padre? ¿Cómo perdonas a tu madre? ¿Cómo puedes volverte a ellos? Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Necesitamos hombres, mujeres, líderes espirituales, que la gente ya está cansada de estar escuchando un evangelio que no se materialice, que no se encarne en personas de carne y hueso, que vean: Cristo está haciendo esto en mí. Ese es el liderazgo que hoy urgentemente necesita esta iglesia. Ese es el liderazgo que urgentemente necesita tu casa. Y si tú eres indiferente: yo no sé, esto no es para mí, esto es para el pastor. Mira, por eso estás como estás. Y no progresas. Y ni te creen tus hijos, ni te creen tu esposa, porque ni siquiera tienes la humildad para decir: Señor, ese hombre soy yo necesito, yo no me he arrepentido para con Dios. Yo estoy más preocupado en mi agenda, en cómo yo me siente, en cómo yo piense. Esa es la vida centrada en Cristo, no en el hombre. Versículo 24, pero vean lo que Pablo dice, y se pone esto mejor: de ninguna cosa yo hago caso. Yo de ninguna cosa hago caso. Oye, fíjate, ya, ¿qué crees ahora? Que la hermanita ya hizo, el hermanito hizo. ¿Y qué crees? Mira, a mí me vale. Yo de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida, ni los bienes materiales. Mi propósito es acabar esta carrera ¿con qué? Señor, ya llegué, aquí estoy cansado. Con gozo. Porque estoy sirviendo ¿para qué? Para Cristo. ¿Cómo estás? Ya ves, aquí, batallando aquí con este. Sí, hermano, ya, la verdad, va a ser lo mismo. Yo he estado aquí 20 años en esta iglesia. ¿Eso es tu motivación? Pues qué chafa es tu Cristo, ¿eh? O sea, ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia, aquellos que tienen ese conocimiento de Cristo, estuvieron dispuestos a dejar a su padre, a dejar a su madre, a dejar su ciudad, a morir y ser crucificados. ¿Por qué? Porque su gozo por servir a Dios era mayor. Así es que, hermano, con todo el respeto, si tú no vas a servir al Señor con gozo, pídele perdón al Señor. Tienes un asunto que resolver primeramente ¿con quién? Con Dios. O sea, el cristianismo es la vida más gozosa. Y véanse la cara. A ver, voltéense a ver. Ustedes digan: esta hermana como que de ninguna cosa hace caso. O sí,
Espérenme, no se vayan. Hermanos, hay muchos de nosotros que o díganle a su cara que comunique que están gozosos de servir a su esposo o a su esposa. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que agarre mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Para dar testimonio de qué? Del Evangelio. Que el Evangelio es poder de qué? De Dios. Para salvar, no solamente para salvar, sino para qué? Transformar de la gracia de Dios. Hermanos, este era el clase de liderazgo que estaba teniendo la iglesia de Efeso. Pablo le entregó a Alejandro y a Himeneo, ¿a quién? A Satanás, porque estaban diciendo doctrinas falsas. Había mujeres que estaban sirviendo, que se creían ciertamente una posición que no habían sido llamadas. Por eso en 1 Timoteo 3:1 dice: si alguno anhela que obispado, buena cosa le es, pero es necesario, primer requisito, que la mujer sea, ¿dice eso? Que el hombre sea. Cuando la mujer toma el rol del hombre, ya se batió todo en la torre. Pues sí. Si la mujer toma el lugar del hombre en la casa, no es que pastor, es que usted no sabe que de veras, no, usted no sabe dónde andaríamos. Y tú eres como eres como Dios soberano, como el omnipotente que sabes el futuro. No, ¿quieres tomar el lugar de quién? No te corresponde. Habían esos problemas. Versículo número allí 25. Y ahora he aquí, vean esto. Pablo se ciñe, ajusta sus pensamientos, sus palabras, y les dice lo siguiente. Ahora sí, agárrense, les dice Efeso. Ahí viene lo bueno. Y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ustedes ya no tienen que depender de mí. Yo ya les enseñé. Versículo número 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En otro sentido, yo ya les he enseñado, les he moldeado, les he dado testimonio cómo se debe hacer, no solamente verbalmente, sino en sus casas. Versículo 27, no he ruido de anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, les he explicado detalladamente todo el consejo de Dios. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos. Primera responsabilidad del líder espiritual. Pastor, ¿no se le hace como... Así me encanta a mi hijo porque le dice: papá, ¿no se te hace que Grace ha estado portando muy mal en estos últimos días? Y así somos, ¿no es cierto? Oiga, pastor, ¿no se le hace como que ese hermano trae como un pecado oculto ahí? Como que se le ve que no puede. Mira, tú ponte a tu cartón. Tú a lo que tienes que hacer. Tú a lo que te llama Dios. Mira por tu propia ¿qué? Vida. Ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo más adelante, porque haciendo esto ¿qué? Te salvarás. De cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces les dice aquí, versículo número allí 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. Esa es la palabra en griego, obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Un líder espiritual no está preparado si no ha sido entrenado y si no mira por su propia salud espiritual antes de velar por los otros. Mira papá, mira mamá, si tú no tienes tu tiempo devocional con tus hijos y estás ahí tras tu hijo, mira, es que hazlo, y tú no tienes comunión con el Señor, si tú no te cuidas, vas a ser fácil presa del lobo, del ladrón, del diablo, del engañador. Entonces vean esto, versículo 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Esto sucedió, sí o no, en Efeso? Sí. Alejandro y ¿qué? E Himeneo. Versículo 31. Entonces, por tanto, velad, acuérdate que por 3 años,
subraya eso, 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. 3 años. De aquellos que son súper legalistas y digan, no, pues es que yo creo que ya llevamos mucho tiempo aquí, yo no veo ningún fruto. Y la verdad, yo creo que de aquí ninguno es algo. Imagínense, Pablo estuvo 3 años, era super Pablo, ¿no? Estuvo 3 años de noche y de ¿qué? Y de día. ¿Y tú cuántas veces te reúnes con los hombres y mujeres? No, pues una vez a la semana, 2 veces. Y eso así como que le tengo que sacar al hermano para que diga, y el hermano. No, 3 años. ¿Y qué sucedió? Se apareció Himeneo y ¿qué? Y Alejandro. Así es que ese mundo que tú piensas, aterrízate. Tienes que ser realista. No funcionan así las cosas. Y ahora, hermanos, os comiendo, dice allí, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas. ¿A quién? A cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál fue la clave? Amonestarlos, ¿qué? A cada uno, la palabra de Dios, y lo hice sin plata, sin oro, yo no he codiciado nada, versículo 33, versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que a mí me ha sido necesario, y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado que es dar que recibir. Vamos a concluir el mensaje hasta aquí. Solamente pudimos ver la primera parte. La segunda parte, el próximo domingo vamos a entrar ya más en materia. ¿Era urgente entonces un liderazgo espiritual en Éfeso? ¿Es urgente un liderazgo en tu casa? ¿Ya viste? Haciendo una recapitulación. ¿Sirves a quién? Al Señor. ¿Cómo sirves? ¿Con toda qué? Humildad. En todo. Ciertamente tu testimonio es lo que habla. Tienes que amonestar, vas a ser probado, pero tú tienes que ver que lo útil es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es lo más útil para estar siendo líder? ¿Los textos de memoria que te sepas? No, tu testimonio es el que tiene poder para decir, este texto me ha cambiado en esto y en esto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Rogamos, Señor, que nos hagas ver la urgencia de estarnos evaluando a la luz de la palabra de Dios, que nos hagas ver nuestra realidad. Vivimos en un mundo caído. Si a Pablo le tomó 3 años de día y de noche, y aún así, Señor, hubo falsos maestros, aún así la iglesia de Éfeso no entendieron el rol que les correspondía a los hombres y a las mujeres. Señor, no permitas que vivamos con expectativas irreales. Vivimos en el mundo caído, pero no porque esté este mundo caído, nosotros, Señor, estemos caídos. Nosotros hemos sido juntamente resucitados con Cristo. Y Señor, Él está a la diestra del Padre, nuestro Salvador, y está intercediendo por cada uno de nosotros. Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo que tendríamos en este mundo aflicción y dolor, pero también nos ha dicho que confiemos, pues Él venció al mundo, al diablo, y el Padre lo recibió en gloria. Esa es nuestra motivación, servir con toda humildad, sabiendo que habrá pruebas, sabiendo que lo útil, lo poderoso es tu palabra cuando la aplicamos a nuestro corazón, y sabiendo, Señor, que esto lo hacemos para ti. Sabiendo, Señor, que quizá no veamos ningún fruto, pero el fruto más hermoso que podemos ver, que podemos disfrutar, es el fruto del Espíritu Santo, que nos ha dado nueva vida, nuevos deseos, nuevas motivaciones y una nueva esperanza para estar en gloria por los siglos de los siglos, alabando a nuestro Salvador. Amén. Amén.